Lectura del Evangelio según San Mateo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto, sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. La lectura de estos pasajes del Evangelio nos suscitan varias reflexiones. En primer lugar, que el lenguaje de Jesús es duro, frontal, acusatorio, frente a la hipocresía de los maestros de la ley y de los fariseos. Jesús no duda de ir contra la corriente. En este mundo es más fácil callar, pecar por omisión, no denunciar, como se dice habitualmente, estar con Dios y con el diablo, o más modernamente, ser políticamente correctos. De esa manera seremos apreciados por los hombres, pero no a la vista de Dios. Al contrario, por obrar como Jesús, mataron a los profetas, mataron a Juan el Bautista y mataron a centenares de mártires a lo largo de la historia, porque no callaron frente a la corrupción, la codicia y la rapiña. Los acusados por Jesús cumplían la letra de la ley. No estaba mal, pero eso no lo justificaba, no solamente porque no era lo prioritario, sino porque su corazón estaba lejos de la justicia, la misericordia y la fe, como destaca Jesús en esos pasajes. Ahora bien, nosotros debemos ser testigos de Jesús, debemos imitar su ejemplo. Lamentablemente, vemos que cuando nuestros pastores levantan su voz para denunciar o hacer reflexiones críticas acerca de la realidad en que vivimos, son acusados, entre comillas, de que la Iglesia se mete en política. No denunciar la corrupción y la desigualdad extrema de este mundo no va en la misma dirección del mensaje de Jesús. Pero no detengamos nuestra reflexión en este único aspecto. Hay otro más importante, que es la omisión de los maestros y fariseos en practicar la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, porque es el orden natural deseado por Dios para la convivencia humana. La misericordia, que exige perdonarnos a nosotros y al prójimo, pero principalmente implica el mandamiento del amor al prójimo, que es semejante al primero en palabras de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la fe, razón de ser de nuestra identidad cristiana a partir del bautismo. Podremos decir que amamos a Dios. También podremos decir que nos amamos. Pero amar al prójimo tanto como a nosotros mismos no es fácil, porque tendremos que vencer nuestra cuota de egoísmo, compartir bienes, nuestro tiempo y muchas otras cosas. Estas virtudes no vienen solas. Se necesita la gracia para toda obra conducente a la salvación. Por eso debemos orar, con humildad, con confianza, con insistencia, que el Señor nos aumente la justicia, que en esencia es cumplir con los 10 mandamientos, que nos aumente la misericordia, que como dice el Papa Francisco, quien inventó la palabra misericordiar, es dejarse abrazar por la misericordia de Dios y hacer lo propio con nuestros hermanos. Y orar para que nos aumente la fe. No debemos temer esto último. A los propios apóstoles Jesús los reprendía por su falta de fe y ellos le pedían que se les aumentara.
También reflexionar sobre la frase que se atribuye a San Juan de la Cruz: en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor, tal como lo expresa Jesús en Mateo 25, versículos 34 a 36. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui migrante y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a estar conmigo. San Pablo nos dice que de las tres virtudes fe, esperanza y amor, en el reino de los cielos solo permanecerá el amor, porque las demás estarán cumplidas. Bendecido día, querida comunidad.